Buena semana para todos. Aquí te voy, Shabuatov. Hoy ya estamos a 30 de abril, 9 de Iyar. Sat Hashem, ya hoy es Yom Rishon, 5783. Hemos pasado un Shabbat muy rico, muy hermoso. Vamos a compartir una reflexión de nuestra Sagrada Toire. Las parashot que vimos hoy, Acharei Mot Kedoshim. Hoy estudiamos dos parashot, estudiamos un Shabbat. Dice así. Hashem le habla a Moshe después de la muerte, a Jaremot, después de la muerte. Mot tiene que ver con, Mot tiene que ver con muerte, así que dice, después de la muerte, ¿de quién? De los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda ante Hashem y murieron. Eh, ¿Por qué murieron? Dicen los sabios que presentaron una ofrenda autorizada ante Hakadosh Baruj Hu y murieron. Pero no vamos a hablar del acto de lo que presentaron, sino en sí de que murieron. Lo que es muerte. Cuando pensamos en muerte, por supuesto pensamos en el deceso de la persona, en que ya no existe y se acabó todo. Muere el paciente, mueren los problemas. Ese mismo concepto de muerte lo podemos llevar a conceptos de la vida, como por ejemplo muerte espiritual, muerte del trabajo, muerte económica, muerte familiar. Significa que algo cesó, terminó, no va más. Ahora, la Torah nos insta siempre a escoger la vida. Escoge la vida para que vivas tú y toda tu casa, tu familia. Escoge la vida. Generalmente huimos de la muerte. Si a alguien le preguntan, ¿qué prefieres? ¿Vivir o morir? Vivir. ¿Sí? Nadie va a decir que quiere la muerte, excepto en un estado psicológico bastante atrofiado. Tal vez hay esos pensamientos o sensaciones, pero queremos vivir. Cuando hablamos de que un negocio sobrevivió y surgió o vivió, y todo lo que sea fructífero, bueno y que avanza le llamamos vida. Todo lo que se estanca y se neutraliza, se paraliza o se termina le llamamos muerte. Hasta aquí murió el matrimonio, murió el amor, etcétera, etcétera. Y así se suele llamar a todas las cosas. Pues en esta parasha nos habla de diferentes temas que tienen que ver con nuestra conducta y que la Torah nos advierte acerca de ellas y que prevengamos no hacerlas. ¿Por qué? La primera palabra del primer verso tiene que ver mucho con la razón de todo el contenido de la parashá. Pero esta vez leímos dos parashot. Tienen que ver con Aharemot y la segunda es Kedoshim. Ahora vamos a mirar cómo comienza la parashá Kedoshim. Dice, Hashem le habla a Moshe diciendo, va a ir a ver el Moshe Lemor, diciendo, transmítele a toda la comunidad israelita, dile, sean santos. Yo, Hashem Loquín, de ustedes soy santo. Sean santos. O sea, Dabair perdón, Daber, el Kol, Adad de Israel, Bea Marta, Alejen, Kedoshim, sean santos. Tiye, Ki, Kadosh. Sean santos porque yo soy santo. Kedoshim. O Kedoshim, perdón. Kedoshim. Sean santos, Kedoshim. Sean apartados. Apartados del mal. Apártense del mal. Conságrense. ¿Cómo? Apartándose del mal. ¿Y cuál es el mal? Entonces no lo dice. ¿Cuál es lo no bueno que debemos apartarnos de eso no bueno? Y no lo dice, no especifica de ahí para allá. Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar un punto. Después de que en la parashá Haremot nos nos cuenta la historia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abijú, nos habla de los sacrificios que debía presentar el Kohen Gadol y la expiación de Yom Kippur. Y nos dice en el verso 9 que Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem
para ofrendarlo como ofrenda hatat, el chivo que caiga en la suerte para Azazel. Habían dos chivos, dos sacrificados. Uno era para Hakadosh Baruj Hu y el otro para Azazel. El de Azazel era el que se mandaba al desierto con una persona y después se tiraba por un despeñadero y era la expiación de todos. Pero era para Azazel, para poder expiación. Y uno era para Hakadosh Baruj Hu. Dice el comentario de Hablará de Torah, nos dice, podríamos pensar que es un desperdicio mandar un chivo al desierto y botarlo por un despeñadero. No podríamos sacrificarlo en el templo de otra manera y tal vez que no sacrificarlo de esa manera, mandarlo al desierto y tirarlo por un despeñadero. El comentario que tenía ahí dice es que eso podemos compararlo a las finanzas y cómo manejamos las finanzas en la vida. ¿Cuánto dinero mucha gente no vota en sus deseos o desperdicia en cosas que no le generan vida? De hecho, todas las conductas que habla en nuestra parasha, vamos a mirarlos un poco, sin perder la idea de lo que estamos hablando. Habla del proceso de expiación, todo lo que debía hacer el Cohen Gadol, el proceso de expiación, el día de Yom Kippur, cómo debían ser los sacrificios, toda la ceremonia, y cómo lograba expiación para todo el pueblo. Los sacrificios fuera del tabernáculo, pero eh, a partir del capítulo 18, a partir del capítulo 18, nos dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, yo soy Hashem, lo que de ustedes no se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto, donde alguna vez vivieron, ni sigan sus costumbres. Ahí empieza a hablarnos de las costumbres, de las conductas de los egipcios. Los egipcios eran inmorales, eran pervertidos, eran ladrones, eran estafadores, deshonestos, infieles, inmorales, idólatras, engañadores, mentirosos. No se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto donde alguna vez vivieron, ni sigan las costumbres de Canaán, tierra en la cual yo los conduzco, ni vivan de acuerdo a sus costumbres, cumplan mis leyes y llevan a la práctica mis decretos, conduciéndose conforme a ello. Yo soy Hashem, lo que de ustedes. Cumplan mis decretos, mis leyes, los cuales las personas deben cumplir y vivir, dice el verso 5, capítulo 18, verso 5, y vivir con ellos. Yo soy Hashem. Ahora, vivir con los preceptos y no morir por ellos. Es otra explicación que traen los autores ahí, pero vamos a quedarnos con el concepto de que la Torah es vida y obedecer las leyes de Dios son vida. ¿A qué nos referimos con vida? Volvemos a lo que iniciaba. Vida del matrimonio. ¿Por qué se destruye un matrimonio? Por prácticas y conductas inadecuadas. ¿Por qué se acaba una empresa? Por prácticas y conductas inadecuadas, por manejos inadecuados. ¿Por qué se puede morir una amistad? Por principios equivocados y conductas equivocadas. ¿Por qué puede enfermar una persona? Por conductas y prácticas inadecuadas. O sea, todo lo que tenga que cesar y morir le antecede una conducta, le antecede unas prácticas, un modus operandi, en la cual llevó a ese final. Ahora, después nos dice sobre las relaciones ilícitas y nos habla de que ninguna persona se llegue a alguno de sus parientes cercanos para cometer ofensa sexual, padre con las hijas, hermanos, con tíos, con todo eso. Todo eso son ofensas sexuales, perversiones, la cual la Torah nos prohíbe. Y todas las personas debemos obedecer esos mandamientos. Ahora, nos habla sobre el culto idólatra y así termina prácticamente la parashá Aharemot. Pero la parashá Kedoshim se explica y nos habla de ser santo. Nos habla también de unas ofrendas y nos empieza a decir, no pervierta la justicia, no pongas obstáculo delante del ciego, eh, no profanes mi nombre, no retengas lo que pertenece a su semejante. O sea, nos empieza a hablar de conducta más específica. No seas injusto, no robes a tus empleados, se paga como debe ser, no te burles, respeta al anciano, no te burles del ciego, eh, no odies a tu hermano, debes reprender a tu prójimo y no cargar por su culpa, no te vengan ni guardes rencor, guarda mis decretos, no cruces animales. Nos empieza a hablar de todo ello y nos empieza a especificar
acerca de no comer la sangre y en guardar los decretos de Hashem, y nos habla al final de penas por delitos sexuales. De la idolatría y acerca de las situaciones de conductas sexuales. Por ejemplo, habla de cosas tan horribles como que un hombre se acuesta con un animal, el hombre que se acuesta con otro hombre, una mujer que se hace copular por un animal y así sucesivamente, y diferentes ofensas sexuales, incesto y todos estos asuntos, que son prácticas de aquellos paganos que viven sin conciencia de Dios, que no tienen temor al Creador y viven por sus deseos y por sus necesidades y se dejan llevar por toda clase de locura y imaginaciones perversas. Ok, retomemos ahora sí. La muerte es cesar a toda situación y nos habla de los dos sacrificios, Azazel y uno para Hakadosh Baruj Hu, para Hakadosh Baruj Hu y para Azazel. Nos dice el comentario del Hablará de Torah, que se puede comparar al desperdicio que la gente hace en su economía. ¿Cuántas cosas no invierte para simplemente como botarlo a un despeñadero? Dinero que toma y lo invierte donde no le genera vida. Ahora, analizando un poco esto, todos los pecados que el ser humano pueda cometer necesita de una financiación. Todos pecados de inmoralidad, pecados de injusticia, no pagar al empleado a tiempo, robar. Todo esto tiene que tener una economía. El dinero genera poder. El dinero genera una facultad para hacer, para desarrollar, o con el dinero también se puede hacer el bien. Entonces, cuando una persona usa el dinero y lo invierte en pecado, es como botar el dinero a un despeñadero. Ah, pero cuando ese dinero realmente es invertido para el propósito de la vida, que es crecer y generar un bien, no solo para mí, sino para los demás. Y el mayor bien en este mundo es la Torá. El mayor bien es el estudio de la Torá, la práctica de la Torá, la enseñanza de la Torá. Estudiarla, practicarla, hacerla y enseñarla. Es el bien más grande y elevado que hay en este mundo. Entonces, tirar el animal para hacer en el despeñadero no es una pérdida, es una cápara, es una expiación. Generalmente, cuando una persona ha cometido ciertos delitos o pecados en la vida, infracciones, cortocircuitos, llamémoslo de diferente manera, es lo mismo. Generalmente las personas apoyan un estudio que tenga que ver con ese tema o que se enseñe sobre ese tema. Notemos que la gente en el mundo actúa de la misma manera. Por ejemplo, alguien que fue habitante de la calle, víctima de las drogas y vivió en este mundo, de repente cuando se regenera, se reconstruye nuevamente como persona, ¿qué hace? Hablar de ese no bien para que la gente no caiga en eso. Y de esa manera está tratando de equilibrar una rectificación a ese asunto en el cual él vivió y seguramente hasta impulsó. Notemos que la gente tiene esta visión también de la vida. Alguien que de repente fue una persona que hizo no bien a las personas en cierta área de su vida, de repente cuando reflexiona tiende a promulgar lo contrario y que la gente no caiga en ese mal. Entonces el dinero le antecede al bien o al no bien. Por eso la parashá nos habla después de los sacrificios. ¿Cuál era el objeto de los sacrificios? Traer expiación al Cohen, a su familia, al pueblo, a la persona que se equivocaba, al rico, al pobre, a todo. Y esa expiación era para poder rectificar y construir nuevamente. Entonces, reflexionemos qué conductas aún poseemos que generan muerte. Todo en la vida tiene una consecuencia. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia.
sea positiva o no sea positiva. Lo que estoy haciendo me está generando vida, me está generando alegría, me está generando florecer en mi matrimonio, en mi relación personal, en mi relación con mis compañeros de trabajo, en mis finanzas, en mi vida personal. Por lo contrario, la persona va para abajo. Cada día su matrimonio se deteriora. Cada día sus relaciones interpersonales se deterioran. Una persona me dijo una vez, eh, yo no entiendo cuál es mi problema. Cuando investigamos más, en toda parte tenía problemas. En toda parte le sacaban. En toda parte tenía conflictos. Yo le dije, tú estás mirando a todo el mundo, pero no te estás mirando a la persona que seguramente tiene la respuesta. Eres tú misma. Tal vez tú seas el problema. Tal vez tu forma de proceder, de actuar en la vida, es lo que te genera todo. Que no se la lleve bien con las personas, que en tu familia tengas problemas. Tal vez tu actitud, no has revisado tu actitud. Las no buenas conductas generan que la persona tenga como consecuencia problemas en la vida, que esos problemas le van a cobrar factura y seguramente le van a hacer perder. Ahora, el dinero tiene que ver con poder. El poder del dinero lleva a que se pueda hablar. Como dice el rey Shlomo, el que es rico, el que tiene dinero, habla con autoridad y siempre ha recibido bien. Y el dinero, el hablar con autoridad, puede llevar a que la persona también cometa errores de deseo. Con el dinero se pueden cumplir deseos, deseos que pueden ser no buenos, como deseos que sí pueden ser buenos. ¿Cuál es la diferencia en ello? Mi conciencia. ¿Hacia dónde tengo puesto mis objetivos? ¿En la vida o en la no vida? O sea, en la muerte. Quiero vivir entonces todos mis asuntos, mis conductas, mis sensaciones, mis intenciones, mis motivaciones están enfocados en la vida. Y la vida es el servicio, el querer conocer cada día a mi Creador, el querer vivir para Él, el obedecer sus mandamientos, el traerlo a mi existencia. No porque Dios no exista, soy yo el que debo cada día en mi práctica diaria traerlo a mi existencia. La gente ha confundido esto con religión. Y por eso la gente piensa que si cree en Dios es porque tiene una religión. Muy equivocado, ¿no? Como pensar que porque como, descanso, trabajo, entonces me estoy inventando la religión de ser humano. Es algo innato. Tener fe, tener principios es algo innato. Es algo que es natural para el ser humano, una necesidad como comer, como necesitar de la respiración, del aire, necesitar del agua todos los días. Es algo innato. Pero el ser humano tenemos libre albedrío. Decidir no tener conciencia de Dios, porque aún que la persona no tenga conciencia de Dios, siempre va a tener que obedecer su mandamiento. La diferencia es que lo va a obedecer sin conciencia de Dios, sin tener conciencia que esto que estoy haciendo es una orden del Creador. La gente a veces me ha dicho cuando he discutido con algunas personas, me dicen, yo no sé si Dios exista. Además, yo dudo de eso. ¿Será que Dios existe? Yo le respondo, no es que Dios no exista, es que en ti no existe, que es diferente. No, yo sí no tengo nada que ver con la religión. Ah, ¿tú tienes hijo? ¿Tienes esposa? Esos son mandamientos de la Torah. ¿Trabajas en la semana? Esos son mandamientos de la Torah. ¿Comes? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Te relacionas? ¿Trabajas? ¿Compras? ¿Vendes? Eso está natural. El problema es que no tienes conciencia de Dios, querido. Porque la gente ha confundido que para ser una persona, un ser humano espiritual, tiene que ser religioso. La palabra religioso o religión es un concepto que la gente se inventó para poder encapsular a unas personas en un grupo y a otros en otro. Todo ser humano debe ser algo natural.
creer, confiar y querer conocer a su creador y vivir de acuerdo a las leyes que Hakadosh Baruj Hu, bendito su nombre, nos ha dado a nosotros los judíos y a los no judíos también. Le dije yo a una persona, imagínate a un costeño que tiene su sombrero volteado y le decimos, ¿qué religión practicas? ¿Por qué? Bueno, tu acento, tu sombrero, la música. No, esa es mi cultura, esa es mi forma de ser natural. Ok, lo mismo pasa con la fe. La fe es una cuestión que debe ser natural del ser humano. Toda persona debe alzar sus ojos al cielo y saber y reconocer que existe un Dios que dejó leyes en este mundo y que este mundo no está al azar, que todas las leyes vienen del Creador, todas vienen del Creador. Casarse, tener hijos, trabajar, penalizar a las personas, que exista un gobierno, que existan leyes de orden, todo viene del cielo. La diferencia es tener conciencia de Dios. Es más, pagar a los empleados humanamente. Todo viene de Dios. La diferencia es la conciencia. ¿Conciencia de qué? De Dios. ¿Qué es conciencia de Dios? Conciencia de vivir. Conciencia de fructificar en este mundo. O sea, de tener vida. Y la vida es cuando puedo disfrutar de mi existencia y mi paso por este mundo. Disfrutar de saber que estoy haciendo lo correcto, de que las consecuencias de hacer lo correcto es la satisfacción de ver mi propia construcción como persona. El objetivo en este mundo no es simplemente tener una existencia, vivir y hacer algo. Es construirme como persona para hacer algo de acuerdo a ese nivel de construcción en la cual he llegado. Cuando vemos un edificio inmensamente grande, podemos imaginarnos la grandeza de aquel que lo hizo. Una persona que hace un edificio de 100 pisos, de seguro que estamos completamente de acuerdo que tiene un conocimiento amplio, vasto para hacer semejante obra. Alguien que hace un edificio de 2, 3 pisos, aquí es su conocimiento. Así que depende de la construcción que yo haga de mi propia vida, así puedo mi conciencia llegar a niveles mucho más altos. Por eso un niño no puede entender cosas sino de un niño, un animal de un animal, pero un adulto, un ser humano construido en bases sólidas, en bases firmes de principios divinos, entonces él puede entender mucho más de la vida que otro. Para ello es necesario controlar nuestros deseos, nuestra relación con las personas y, por supuesto, controlar la forma en la que vivimos todos los días teniendo conciencia de ello. Si podemos controlarnos a nosotros mismos y nada, ningún deseo me controla, y puedo poner mi vida al servicio del Creador, a obedecer las leyes que Él nos dio por conciencia, entonces empezamos nuestro crecimiento de nuestra alma y nuestra vida espiritual. Un abrazo, que Hashem los cuide, que tenga muy bonita semana, que descansemos y meditemos en esos pensamientos que nos ayuden a crecer cada día, que Hashem nos cuide y nos veremos en la próxima. Muchas gracias por haber venido y cada día podamos crecer en la fe, en el amor y en creer tanto en Dios como en uno mismo. Un abrazo para todos. Gracias.